adorarle un momento a Él y alcanzar un poquito más de conocimiento. Hoy voy a compartir con todos ustedes un tema que eso nunca lo enseñan en ninguna parte. El verdadero tabernáculo. El verdadero tabernáculo de Dios. A todos los que ya están conectados, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los amo mucho, espero que el Espíritu de Dios me use para compartir esta verdad, esta palabra. Hoy voy a hablar el verdadero tabernáculo de Dios. Eso en ninguna parte han especulado mucho con todo lo que verdaderamente es cierto. Hay mucha, pero mucha información y mucha especulación al respecto. Entonces hoy voy a, con la gracia de nuestro Creador, ahondar en este tema, ahondar en esta verdad. Pero antes quiero informarles que hay una polémica en Colombia con todas las iglesias a nivel nacional. Ayer estaba escuchando y ya hay una propuesta para que le cobren impuestos a las iglesias. Las iglesias toda la vida se han lucrado. Se han lucrado base a la inocencia y al desconocimiento de mucha gente. Y uno de los que está empujando para que les cobren impuestos, que a mí no me disgusta, que cobren impuestos, que es legal, porque de eso viven los gobiernos. Pero da tristeza de que el gobierno, que nunca ha hecho nada por las iglesias protestantes, solamente vela por la iglesia del Estado, que es la católica, ahora venga a quitarle un dinero y que para suplir un déficit fiscal, cuando los que han llevado a cabo ese déficit son ellos mismos, los congresistas y el mismo presidente. Todos han defalcado al Estado. ¿Por qué no le cobran a los senadores y a los de la Cámara de Representantes los impuestos, mientras que al pueblo escurren, a los congresistas les suben el impuesto para que compaginen con todo lo que el presidente saca? A ellos les dan su cantidad de dinero, ¿por qué no les quitan a ellos? Bien claro dice la Biblia, que como son gobernantes de tinieblas, tratan de cargar al pueblo. Y el pueblo colombiano se queda así. Se queda así. Que le cobren impuestos a las iglesias. Bueno, nosotros no nos quedamos porque nosotros pagamos impuestos. Anualmente pagamos impuestos. Nosotros no tenemos, nunca le hemos chupado ni hacemos política ni nada. Pero me da tristeza de que a este tiempo todavía el pueblo colombiano siga dormido al respecto, con temor. Todo lo que le han cargado y nadie protesta. Nadie protesta. ¿Y saben a quién utilizaron ellos? A un cura.
para citar lo de Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27, donde Jesús le dijo a Pedro, le preguntaron los del fisco, le preguntaron a Pedro, "Ve, y es que tu Señor no paga impuestos". Entonces él le dijo, claro, paga impuestos. Entonces le dijo, ve Pedro y saca el pez del agua, y es el primer pez que saca y trae la moneda y le pagas. Los 2 dracmas, ¿sí? A ellos, de impuestos. Pero él no estaba hablando de impuestos para la iglesia. Él estaba hablando de que los reyes de ese entonces y los gobernantes de ese entonces no suplían la necesidad del templo. Tenían, porque aquí todavía no había nacido la iglesia. Y él como rey de los judíos pagó para que le cobraran a los gobernantes de ese entonces el impuesto para el templo de ese entonces. Claro, como la Iglesia Católica es el sistema religioso del Estado, a ellos les interesa que opriman a los otros. Oh, está bien que paguen impuestos, pero que el gobierno se ocupe de la necesidad también de la iglesia. Así como suple la necesidad de la Iglesia Católica, que supla la necesidad de las iglesias que tienen personería jurídica especial y también se entere. El gobierno nunca ha aportado para hacer una restauración a la humanidad. Siempre lo ha escurrido. Puras cuestiones, patadas de ahogado, para poder coger determinadas personas que viven muy mal, para restaurarla. Imposible. Una cantidad de requisitos para que le den una libra de arroz y una panela. En cambio hay iglesias que no dan una libra de arroz, dan 2 libras de arroz y 2 panelas, pero sin tanto protocolo. Me llené de tristeza y de confusión ayer cuando estaba escuchando yo esto. Que el gobierno, como los vampiros, ya le están diciendo que una persona que gane 3 millones de pesos mensuales le sacan el 4, el 5, el 6, el 10%. A todo le subieron, y todo con la mentira del COVID. Todo con la mentira del COVID. Pero bueno, simplemente te comunico eso, que me disgustó bastante ayer. Que las iglesias que hacen política y todo ello es igual a toda esa gente de tinieblas, todo eso es igual, que les cobren, pero que el gobierno vele también por la necesidad de las congregaciones que están constituidas legalmente. Bien, entonces vamos a entrar en el tema en esta mañana. Yo no soy político, pero cosas que hay veces sí me disgustan, de ver al pueblo dormido. Hoy entonces vamos a hablar del verdadero tabernáculo de Dios. Lo que en este tiempo tiene que quedar establecido. Oyendo yo al pastor Vittorio García Barbón, pionero en la gracia, maestro, hablando de la Semana Santa, ¿verdad? Eso nunca lo han hablado. Y te soy bien honesto, parte de lo que él habló, yo conozco. No total, pero sí parte, es cierto. Y fíjate, lo que hace el Espíritu, unir
porque se ha levantado una cantidad de personas. Bueno, no es malo que hablen de la gracia. No es malo que hablen, enseñen, pero para uno enseñar necesita revelación oída en el Espíritu. Porque uno no puede tirar la palabra al viento en especulación. El tiempo está es para centrar a la gente a que aprendan a depender del Creador y no tanto de los sistemas ni de los hombres. Que aprendan a depender de sí mismos. No con emociones, no con esto. No son los títulos los que hacen a las personas. Que la persona misma se siente a escuchar y a discernir si quien le habla con realidad o no. Hay muchos ya hablando de gracia, pero la gente es como en el sistema religioso, a todo le dice amén, 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 amén. Yo escucho así de vez en cuando a determinadas personas. Y en el principio yo me llené de gozo porque vi gente verdaderamente, dije, bueno, estos van a aprender paulatinamente, van a alcanzar para poder centrar a la humanidad. Pero con el tiempo es lo mismo. No hay cabeza, no hay principio, no hay razón, no hay entrega, no hay interés. Solamente especulación y tratar de mostrarse que la persona habla gracia. No sirve, no sirve. Decía el pastor Vittorio que una persona que no entiende ciertos versículos y tal cosa debería llamarlo a él por teléfono o llamar a una persona que tenga experiencia. Interactuar y decirle, bueno, ¿tú qué opinas de este texto? Y sentarse a interactuar, para eso están los teléfonos. Y hay gente bien versada en la gracia. Y llamarlo, centrarse y llamarlo y preguntarle, ¿esto es así o no es así? O llamarme a mí, que ahí está la página, ahí está el teléfono, escribirme. Y con el mayor gusto nosotros le respondemos base a los originales. Porque hay mucha especulación. Por ejemplo, el tabernáculo natural, el antiguo, voy a hablar del antiguo, tenía una puerta y eran cortinas. Y por esa puerta tenían que entrar los sacerdotes para llegar al lugar santísimo, el camino, para poder oficiar la reunión. Para llegar al lugar donde estaba el tabernáculo, donde se sacrificaba el cordero, había otra trayectoria porque estaba detrás de unas cortinas. Al entrar por la puerta principal, a un lado estaba el lavacro, donde se lavaban o se bautizaban las manos. Estaban los panes sin levadura, representaban las 12 tribus de Israel. A un lado estaba el candelabro que alumbraba todo el lugar. Daba luz para poder llegar ahí al lugar
donde se necesitaba. Ahí estaba la vida y la verdad. El pueblo escuchaba, pero el pueblo no hacía. Ahí se sacrificaba el cordero, el animal, para presentárselo como en holocausto al Creador. Ahí todo mostraba lo natural, a lo que iba a quedar establecido más adelante, más adelante. Cuando apareció el verdadero Cordero, que era Jesús de Nazaret, él llegó, él vio, él sabía todo lo que había en ese tabernáculo. Y empezó él a hablar para decirle a ellos de una manera bien específica que ya eso no iba a servir más, que él ya iba a cumplir todo para que quedara establecida, después del sacrificio de él, la gracia, para que hubiese un desarrollo de la fe, un crecimiento y dependencia netamente de la palabra, para que la persona creciera y aprendiera a depender del Creador y no de los sistemas ni de los hombres. Entonces Jesús, cuando llegó para establecer esto, dijo: yo soy la puerta. El que no entre por mí, salteador es. Eso es la ley, que ha querido llegar a Dios con sacrificios para tratar de mostrarle al mundo que según ellos tienen la verdad. ¿Qué llegó Jesús a decirle? Si ustedes quieren llegar a Dios, al lugar santísimo, al Naos, a la Chequina, donde está mi Padre, yo soy el camino. Perdón, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Si ustedes a mí no me reconocen, ustedes son ladrones, salteadores. También dijo, es más, ya ese lavacro no sirve. Yo soy el agua. Porque el que de mí come la palabra, jamás tendrá sed. Ya el bautismo no sirve para nada. El bautismo en agua. Ahora lo que sirve es sumergirse en el conocimiento de la verdad. También dijo, esos panes ya obsoletos, porque yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Estaba suplantando, mostrándole a ellos. También les dijo, el candelabro ese, mientras llega la exa o la energía, yo soy la luz del mundo. Este candelabro ilumina solamente este lugar. Yo ilumino la mente del mundo de todo ser humano.
También le dijo, cuando ustedes van a llevar el cordero para sacrificarlo y entrar al lugar santísimo, ese camino, yo soy el camino, la vida y la verdad. Le dijo él. Yo soy el camino, la vida y la verdad. También les dijo, todo lo que está aquí hecho tiene que desaparecer porque yo soy la vid verdadera, la iglesia. También les dijo, ya ese animal de 4 patas no funciona. Ahora yo soy el Cordero de Dios. Porque ese animal, el sacrificio tapa, yo quito el pecado del mundo. Amén. Damos un aplauso al Espíritu de Dios. Para poder entrar a cualquier lugar se necesita entrar por una puerta. El que entra por otro lado es ladrón y es salteador. Eso es el sistema religioso que le quitó el derecho, se robó el derecho, suplantando la verdad y colocando la mentira, haciéndole creer al mundo entero que esa es la verdad, que esa es la única verdad, y es una mentira. Y Dios permitió eso. Con la venida de Jesús de Nazaret, el tabernáculo del antiguo pacto ya se daba por terminado. En el libro de Juan capítulo 10, versículo 9, dice, yo soy la puerta, punto y coma. Yo soy la única puerta, dijo Jesús de Nazaret, para el que quiere llegar a mi Padre. Dice, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El versículo 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. El 10 dice, el ladrón no viene sino para matar, para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y ¿para qué? Y para que tengan abundancia. Ese es el evangelio. El evangelio de la gracia no puede mostrar otra cosa,
sino primero la abundancia espiritual y segundo la abundancia material. Siempre y cuando entre uno legalmente reconociendo al que resucitó entre los muertos. Eso es lo que él dice. Ahora, en este tiempo, la puerta para entrar al reino de la gracia es Cristo. Las personas que no reconozcan a Jesucristo y estén en obras y haciendo una cantidad de ritos, son salteadores. Son salteadores. Quiere decir que para poder entrar a este lugar, no a cualquier lugar, hay que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y esto no es solamente para los elegidos. Esto no es solamente para los elegidos de Dios. Como hicieron, por ejemplo, Moisés, David, Isaías y Jeremías en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento. Antes que viniera Cristo. Dice bien claro ahí, entraron a la ley para que la ley los cuidara. La ley no ha entendido que ellos eran como maestros hasta que llegara Cristo. Como por ejemplo Pedro, Juan, Jacobo y Pablo. Salieron del redil para llegar al rebaño, donde estaban los pastos verdes, y los pastos es el alimento que da Cristo. El redil es la ley, el rebaño es la gracia, el evangelio del Cristo resucitado. Entonces, para poder entrar al evangelio de la gracia, hay que reconocer a Cristo. Cuando yo reconozco a Cristo, depongo las obras. Ya las obras no sirven para nada, absolutamente para nada. Para poder disfrutar del reino y llegar a la presencia del Creador. Se requiere esto. Ejemplos. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 6. Venía el Señor enseñando a los discípulos, hablando con ellos. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿A dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Le preguntó, le dijo Tomás. Jesús le respondió y le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir, la gente habla de Jesucristo, pero todavía hay obras. Todavía hay una cantidad de argumentos naturales que no sirven para poder levantar a una persona como cristiano. Yo no sé, no es un instinto, es la misma vida del Espíritu que a mí me ha guiado, me ha enseñado a discernir muy bien, saber escuchar, para poder hablar. Por ejemplo, yo aquí en Colombia
como en el exterior, cuando fui a los Estados Unidos. Conocí personas que pensé que lo que había ahí era real para este tiempo. Me quedé con la boca abierta, viendo la elegancia de personas, cómo trazaban la palabra. Pero con el tiempo, los días. ¿Y sabes por qué? Porque en la gracia, la perfección duele. Duele. Y la perfección puede durar mucho tiempo. Hasta que uno deponga completamente las armas. Si es que es hijo, si es que es hija. Cuando no hay un reconocimiento, a Cristo se sigue obrando. Se tiene a Cristo en la lengua, por eso el Hijo dijo en Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón mente está lejos de mí. Fíjate. Otro ejemplo ahí en Romanos capítulo 5. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios son los bienes, la prosperidad, la abundancia, la paz, pero es difícil, duro. Y ahora entiendo lo que el pastor Victorio García Barbón dijo hace días. Entiendo y entiendo mejor. Mientras viene lo que va a quedar establecido eternamente y para siempre, la persona debería dejarse perfeccionar y no correr a abrir iglesias. Oído, escuche y retenga. No me vaya a tratar de loco ni de charlatán. Pero en el libro de Isaías dice, levanta tus ojos y mira. Todos los que se reúnen en diferentes lugares vienen hacia ti. Tus hijos vienen de lejos y tus hijas las traen en brazos. De pronto nosotros, con el anhelo, el deseo de predicar este evangelio, corrimos a buscar un lugar. Si hubiéramos tenido mente, estaríamos enseñando por los medios y no teniendo dolores de cabeza en la congregación. Quiere decir que si mi vida se sigue perfeccionando, yo no necesito de tener un lugar para recibir lo establecido, lo que me fue establecido para mí como hijo. Como hijo. Mientras que llegue lo verdadero que es la simiente, que adorará a Dios en espíritu y en verdad. Donde no habrá sino gozo y alegría, armonía, se cumple lo del Salmo 133. El Salmo 133 dice, bien claro, voy a leerte un texto ahí nomás.
Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Juntos en el mismo espíritu. Porque ahí está la unción. Y esa unción llega hasta la barba del el que enseña, de gozo, de alegría. Por eso yo me quedo aterrado. De ver a este hombre, a Vittorio, la sabiduría que Dios le ha dado, con la alegría que él enseña a través de los medios. Después de haber tenido un lugar donde había multitudes, grandes cantidades de personas, y entendió que si Dios le permite a él ver el establecimiento de la gracia, a él le llegará la cantidad de personas que le fueron designadas para él. Le devolverán el gozo, la vida, la paz, la alegría, porque habrá armonía, unión en la vida del Espíritu. Es igual ahora. Una congregación donde todo el mundo llega con una cara larga, el otro sonríe diferente. Ahí no hay armonía, no hay compartimiento, no hay saludo, no hay nada. ¿Para qué una congregación así? Créame que nosotros no cesaremos de enseñar la gracia. Nosotros seguiremos enseñando la gracia si Dios nos saca de aquí. Tiraremos la palabra hasta que Dios pueda mostrarnos, darnos ese privilegio de ver la grandeza de su poder. Que poder nosotros ir a diferentes lugares y decir, hombre, aquí está la simiente de Dios. Aquí hay gozo, aquí hay paz, aquí hay compartimiento, aquí hay felicidad, aquí hay reposo, hay de todo. Donde uno llegue al lugar y que inmediatamente la unción lo eleve a uno. Muchacho. Para poder entrar a la gracia hay que reconocer a Jesucristo y deponer toda obra humana, toda costumbre natural, toda religiosidad, toda hipocresía, toda mentira, todo engaño. Ahí está. En Efesios capítulo 2. Versículo 18. Le enviamos un fuerte saludo a Wilson Bedoya, que está cumpliendo añitos hoy. Que Dios lo tenga fuerte, sabio y poderoso. Versículo 18 dice, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No se requiere absolutamente nada fuera del reconocimiento de Cristo. Por eso a mí me dicen que yo soy evangélico, le digan, no me ofenda. Yo soy cristiano. De mi cabeza a los pies.
soy cristiano. Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso, confianza por medio de la fe en Él, en Cristo, en Cristo. Aquí en la gracia, los pastos representan a Cristo como lugar donde se alimentan las ovejas. Ovejas. Una vez hablando con Carlos Daza, pastor en Cali, no volvimos a saber nada de él, ¿no? Charlando en Cali. También él con su devoción y bueno, conoció la gracia. Pero nunca pasó de las 4 pulgas que habían ahí para pagar el arriendo, el agua y tal. Y él, claro, él pedía ayuda, creyendo que todos los que estábamos ahí éramos cristianos. Desafortunadamente en ese tiempo yo no tenía cómo ayudarlo. Porque yo entiendo, donde no hay un respaldo de las ovejas a su pastor para pagar arriendo, el hombre duro, con anhelos, deseos de tener algo para permanecer enseñando este evangelio, pero la gente no entendía. Y a pesar que le enseña cosas buenas. Y me dijo, es muy difícil enseñar en la gracia, porque la gente hasta el día de hoy no entiende. La gente no comprende que si en el mundo la gente da para sostener la iglesia católica y la iglesia evangélica, cree que nosotros somos negociantes de la gracia. Nadie nos respalda. Llega gente tan miserable, gente tan tacaña, gente tan ciega, gente tan sorda a oír la palabra, pero comen y no pagan. ¿Y es verdad? Es verdad. Y así es difícil. ¿Sabe qué tenía que hacer él? Ir a tocar puertas para ver cómo conseguía para pagar el arriendo. Varias veces lo intentaron sacar. Y yo no sé cómo ese hombre le hablaba al dueño y el dueño decía, bueno, yo lo espero otro mes más. Espero. Eso lo hemos vivido nosotros. Cuando nos trasladamos de la 24 acá, quedamos debiendo 1,000,000 y pico de arriendo allá porque no teníamos cómo pagar. O el día que me tocó montarme en una carretilla y a decirle, sí, Fredo López, que me dio un cheque de 1,000,000 de pesos y el cheque no tenía fondos. Y yo pagué con eso arriendo. Historia, sufrimiento. Y hasta el día de hoy se sufre porque la gente nunca ha entendido que al reconocer a Cristo, en Cristo está la vida, en Cristo está el poder, en Cristo está todo lo que yo necesito. Por eso mire el estado anímico de su pastor. Mire el pastor, si el pastor enseña una cosa diferente al Evangelio de la Gracia, a lo que está establecido. Pero mire el estado anímico, el estado espiritual. Discierna, tenga la capacidad de meterse adentro de la persona. No solamente venir a escuchar, porque para recibir la gracia hay que aprender a oír, traer a Coe.
Antes de la venida de Cristo, la ley era nuestro maestro. Al menos yo no duré mucho tiempo en el Evangelio de la Ley, pero aprendí mucho. A pesar de la ignorancia, aprendí mucho a hacer una diferencia hoy en día con ese Evangelio. Y el estar bajo la ley tiene que ser el tiempo transitorio. Porque uno llega niño a la ley y la ley debe de cuidarlo a uno para cuando llegue Cristo, que ya hace 2600 años llegó, entregarlo y decirle, busque de aquí en adelante la gracia, que en la gracia le abren los ojos del entendimiento. Ahora ya Cristo está y todos los escogidos y elegidos que están en el sistema religioso deberían ya de estar en Cristo. Esta gente es como el pueblo antiguo de Israel, tercos. Ya los amuletos, ya la cantidad de obras, actitudes negativas, olvídese, ya eso es pasado. Ahora estamos en un tiempo donde lo único que va a quedar establecido es el evangelio de la paz, del reposo, de la confianza, de la prosperidad espiritual, para poder alcanzar la natural. Dice, salir del sistema religioso, de la ley, para entrar o disfrutar de los pastos en Cristo. En Gálatas capítulo 3, espero que el tiempo me ayude. Gálatas capítulo 3. Versículo 23. Dice, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados y encerrados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, tutores, maestros, ya no estamos. Ya tenemos la unción del Santo y la unción nos enseña, la unción nos abre los ojos del entendimiento. La unción sabe cuando se le está hablando al pueblo la verdad. La unción celebra, la unción nos hace libres, la unción nos da sabiduría, entendimiento que viene de parte de Dios. La unción nos quita la hipocresía, la unción nos quita la religiosidad, la unción nos enseña el comportamiento netamente espiritual. La unción sabe verdaderamente qué es lo que nosotros hacemos para poder que ella nos traiga lo que fue establecido para cada uno de nosotros en este tiempo. Yo nunca he estado de acuerdo, y esa fue una de las discusiones mías con los pastores de Pereira. Yo nunca acepté la pobreza en el Evangelio. Que las cosas no se dan porque el pueblo todavía no entiende. El Evangelio de la gracia es para que la gente viva y viva en abundancia. Tenga una mentalidad de abundancia. Primero espiritual y después material. Si no hay la espiritual, ¿cómo se maneja
lo material. Es imposible. Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños en el conocimiento, a pesar que llegamos con canas o viejos, pero en la forma de pensar éramos niños. Si no hubiéramos sido niños, los que instruyen en la ley no nos habían amarrado ni cargado ni haber hecho creer que lo que hacíamos, con eso estábamos agradando a Dios. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ni siquiera en el sistema religioso se es hijo. Mira, se es hijo es en la gracia. Se es hijo en la gracia. Y eso lo ha reconocido el apóstol Vittorio García Barbón, quien escribe de este humilde hombre, de este sencillo hombre, que he sido perseverante y seré. Yo ya no tengo más nada que hablar sino del Evangelio de la Gracia. Que soy hijo, y eso es agradable. Cuando uno como pastor le pueda decir a una persona que usted es hijo. Hijo. Ahora, ¿cuánto más el Creador? Viendo a una persona fiel. Por ejemplo, usted ve a la hermana María en Miami, al esposo. Ellos son hijos de Dios en el Evangelio de la Gracia. Disciernen, entienden, comprenden y son humildes, sencillos, pero llegará el tiempo en que Dios los pondrá a sacar ese tesoro que tienen. Usted no los ve a ellos cuestionar. Ellos disciernen y sacan lo mejor y le dan gracias al Creador. Así debería ser toda persona que está en el Evangelio de la Gracia. Se siente uno bendecido por una persona de esta que se comunica. Ya no se comunica para enviarle a uno un matacho o enviarle un cuentico no, siempre le está tirando a uno la palabra. ¿Ah? Siempre está con alguna flor y ¡pum! La palabra. Ella no me manda al hombre verde que baila sin la palabra. Tampoco me manda el negrito ese que está ahí sin la palabra. Dice bien claro ahí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que se cumpliera lo de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Vamos ahí a Génesis. (3:15) dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con los del sistema religioso? Tratarles de quitar la tradición que les ha sido inculcada, donde le adormecieron los sentidos.
¿Qué traten de hacer ellos con la lengua, la condenación y la persecución? Herirnos el caminar a nosotros. Tratar de sacarnos de nuestra carrera. Y eso es lo que dice ahí la misma palabra griega. Ahí aparece en Hebreos, capítulo 5, versículo 12 dice que debiendo de ser ya maestros, es una vergüenza que una persona lleve más de 30, 40 años dentro de una congregación y en vez de estar enseñando, hablando, compartiendo, dándole vida a los demás, siga todavía comiendo. En vez de estar fortaleciendo el ministerio. En la ley se pasa eso. En la ley se pasa eso. Porque son ¿qué? Creyentes inmaduros. Inmaduros. Ignorantes a la realidad. Ignorantes a la verdad. Inmaduros en el principio ¿qué? De la gracia. Inmaduros espiritualmente, es decir, personas sin conocimiento, personas que no valoran lo que se les enseña, personas que no viven lo que oyen, personas que viven retiradas de la unción porque no quieren adquirir un compromiso con su Creador, personas que duermen, por eso viven conforme con lo que tienen. ¿Por qué? Porque los rudimentos les dañaron los sentidos. Solamente halagan y halagan. De esto es lo que se refiere la palabra. Que debiendo de enseñar, tener el conocimiento, compartir, sentarse, ayudarle a la gente a entender que Cristo ya es una realidad, ellos duermen, porque las enseñanzas de la ley todavía en ellos están vigentes. Colosenses, voy terminando, capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante estoy en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibiste? ¿Por la fe? ¿Por qué tienen que meterte a orar? Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundad en acción de gracia. Gracias por todo. Gracias, eterno Padre. Gracias. Por todo. Gracias. Pero cuando vino el cumplimiento, la plenitud del tiempo, la consumación de los tiempos del antiguo pacto,
Ya el antiguo pacto no tiene nada que ver. Como este pueblo, présteme bien atención, para que no va a creer que estoy especulando. Como esta generación no quieren salir de lo viejo, del sistema viejo, les va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Créame eso. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel del viejo pacto? Jugaron con Dios hasta que quisieron. Y se abrió la tierra y se los comió todos. Es lo mismo que puede pasar, pronunciado por él. Que en las calles iban a haber muertos en cantidad y para poder limpiar la tierra y que quede establecido el evangelio de Dios, eternamente y para siempre. Lea la Biblia, léala, lea la Biblia. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, quiere decir la culminación del tiempo del antiguo pacto, sistema religioso, era el tiempo señalado por el Padre de lo que leímos en Gálatas 4:2. Era el tiempo señalado por el Padre, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ya era hora que todos los del sistema religioso estén en el Evangelio de la Gracia, sentados aprendiendo a desarrollar una fe, siempre y cuando hayan maestros, instructores, no personas motivadoras ni charlatanas, sino personas serias, honestas, que verdaderamente disciernan, tengan la capacidad de hacerle entender a la gente que la dependencia hoy en día no es de los sistemas ni de los hombres, sino del Creador. Y para poder entrar a depender del Creador hay que poner en función la palabra. Hijo nacido de la mujer, señorita de María, la señorita María, para que se cumpliera lo de Génesis, capítulo 3, versículo 15 que leímos. La simiente de la mujer te herirá en la mente y la tuya tratará de dañarle el caminado a ellos. Tratar de destruirlos con mentiras, calumnias. Eso es lo que ha hecho el sistema religioso. Yo te puedo asegurar una cosa, y te lo voy a decir sin jactancia. El día que nosotros salgamos de esta ciudad vuelve a quedar en el estado cuando nosotros llegamos. Porque eso es lo que dice la palabra. Que hay que sacudir los pies cuando el Evangelio de la Gracia ha sido rechazado en determinados lugares. Porque el Evangelio de la Gracia da vida, poder, autoridad, verdad, justicia y amor a Dios. Por eso fue que Cristo nació bajo la ley, bajo la señorita María. Porque una señorita es una virgen, ¿o no? Es una virgen. Como se revela en el libro de Lucas, vamos a leer y ahí vamos terminando. Capítulo 2.
Versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual ya había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Ya ese nombre era una realidad. Ya eso. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, la mamá y el hijo, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera matriz será llamado ¿qué? Santo. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palomos. Tenía que traer sangre derramada, cuerpo partido, tipificando que esa era la condición de él. Versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Ese entonces había templo. Hoy en día el templo somos cada uno de nosotros. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer con él conforme a qué, al rito de la ley. ¿Qué estaba haciendo? Cumpliendo la ley para que nosotros no lo cumpliéramos. Guardó toda la ley, la cumplió para terminarla cuando lo llevaron al madero. Todo. Como se muestra en los 4 evangelios. Se muestra en los 4 evangelios. Por eso ahora Cristo es el verdadero Cordero, que es el pan de vida, la palabra. Créame que no hay tiempo de llorar. Si ya conocemos la gracia, imposible volver al vómito. Imposible. ¿Qué me dijo un pastor en estos días? Que yo ando en mi vehículo y ya el vehículo chilla más que una caja de ratones o de pollo. Chilla ya por toda parte. Hombre, Pastor Denis, qué gozo verlo, que de verdaderamente que usted no cambia, hermano, usted hombre de Dios y tal. Lambonazo. Le dije, hombre, años sin verte, muchacho. ¿Usted todavía con la iglesia? Le dije, sí. Me que usted es un hombre de Dios, le dije, eso es lo que es cierto. Un día iba a ir allá a buscarlo a usted, hermano, porque tengo una cantidad de inquietudes respecto al Evangelio de la Gracia. Que la iglesia donde yo estoy no cambia. Y la gente se ha envejecido ahí y la gente sigue igual. Usted debería darnos una mano y irse a trabajar con el ministerio de nosotros, hermano. Dije yo, ¿y cuánto están pagando ahí, hermano? Digo, no, pues usted es un hombre como usted, prácticamente en el Evangelio una eminencia, por ahí unos 4 millones de pesos, 3 millones de pesos le dan. Le dije yo, imposible que yo después de estar cimentado, pensionado, lleno de salud en el Evangelio de la fe, vaya a volver a las obras. Yo no soy asalariado.
Yo vivo y dependo de la palabra. Lo que me ha fortalecido a mí ha sido la gracia de Dios. Lo que me ha tenido en pie ha sido la gracia de Dios. Lo que me ha dado lo que necesito ha sido la gracia de Dios. Me ha tenido fuerte la gracia de Dios. Yo no voy a cambiar la primogenitura mía por 4 millones o 3 millones. Prefiero la muerte, aunque yo estoy convencido que voy a ser transformado en vida, antes de regresar al sistema religioso. Más bien me quedo en mi casa comiendo chontaduro y jugo de borojó. Y el hombre así, ¿pero por qué tanto odio con...? Dije, ¿por qué? Porque la ley me robó a mí y no pudo matarme, pero sí me persiguió hasta el día de hoy, calumniándome y mintiendo que yo me había robado un poco de dinero de la iglesia, que con eso había comprado aquí. ¿Usted cree que yo voy a volver a un sistema asesino, ladrones y mentirosos? Nunca. Porque para mí el vivir es Cristo y lo demás es ganancia. Este es el verdadero tabernáculo. Quisiera describirte punto por punto para hacer una serie de 10 enseñanzas. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Te invito el miércoles para que te des cuenta que las personas hablan sin tener conocimiento de la verdad. La gente dice, yo tengo el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios. Y en el comportamiento natural niegan que el Espíritu de Dios esté en ellos. 17 puntos. El miércoles voy a compartirte para que aprendas a conocer quién tiene el Espíritu verdaderamente de Cristo. Como hay gente que dice, tenemos la mente de Cristo, mentira. Para tener la mente de Cristo tiene que tener una capacidad de meterse en la necesidad de otra persona, en la vida de otra persona. Conocer, dejar hablar, discernir y enseñar. El verdadero tabernáculo de Dios ahora en la gracia somos nosotros. Porque Cristo está en nosotros. Amén. Cristo está en nosotros. Nosotros somos el verdadero tabernáculo. Donde nosotros nos vamos, ahí está el tabernáculo de Dios. No es este sitio, es la persona. Somos la iglesia, el tabernáculo, somos sus altares, somos todo. Él ya no habita en ningún lugar, sino en cada uno de sus hijos. Amén. Damos un aplauso al Espíritu de Dios en esta mañana. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por darnos este privilegio de donde se encuentren, Señor, ciudades grandes, eterno Padre,
bendecidas. Esta mañana declaro que han entendido un poco más y que la palabra cada día los perfeccione, esperando que tú uses a cada uno en diferentes lugares para que el Evangelio se extienda y el nombre de Jesucristo sea glorificado. Gracias por respaldar la palabra. Gracias por usarme. Gracias por llenarme de tu gracia. Gracias por tenerme fuerte. Gracias por darme tu sabiduría. Gracias por darme tu inteligencia. Gracias por darme la osadía de poder hablar con de nuevo esta palabra con seguridad y convicción para la gloria tuya. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, declaro a la simiente bendecida, próspera, en paz, que Padre eterno, este resto de semana, todas las cosas le salgan de acuerdo al propósito de tu voluntad establecido por ti, desde antes de la fundación. En el nombre de Jesucristo.